En el Perú, la década de los 90 fue una época difícil, con una crisis económica en alza, el terrorismo descontrolado, huelgas y corrupción desmesurada, producto de la pésima gestión del gobierno de Alan García. El Estado estaba obligado a tomar medidas drásticas para resolver los problemas internos. Para ello, el servicio de inteligencia tenía que volverse cada vez más eficiente en sus métodos para obtener información. Y ello se logró gracias a la reorganización interna de esta. Comandados por el siniestro ex agente israelí Waldir Montessori, se perfeccionaron las estrategias de la agencia y se realizó una división en varios grupos con una tarea específica. A estos se les llamó parámetros. Existía un parámetro para investigar a los partidos políticos, otro para las empresas, las instituciones educativas, las telecomunicaciones, la prensa, el contraespionaje y otros se encargaban del trabajo sucio. Pero de todos esos grupos oficiales existió un parámetro muy particular y que incluso operaba secretamente dentro del mismo servicio de inteligencia. Solo los altos mandos sabían de su existencia. Se trata del parámetro de la oficina 115, también llamados factor enigma. La escasa información que se tiene de ellos procede gracias a un descubrimiento fortuito. En octubre del 2019, un viejo archivador fue abandonado en el basural de la playa Marbella. En él se encontraron varios cassettes de audio y documentos con el sello de confidencialidad que pertenecían a la oficina 115. No se tiene una idea exacta de cuántos agentes estaban involucrados, ni desde cuándo existió el grupo, pero lo que sí se sabe es su verdadera función: investigar lo paranormal. Por los archivos encontrados, se sabe que sus agentes eran seleccionados dentro de la policía, los militares, civiles de extrema confianza, incluso hasta miembros de la Iglesia Católica. Estos últimos servían como consejeros en casos muy particulares y eran denominados con el seudónimo de Cruz y un número del 1 al 12. Cada agente reclutado era sometido a varias pruebas psicológicas, físicas y de resistencia mental, pero sobre todo eran escogidos por su experiencia con lo paranormal. Según los 87 documentos encontrados, se podría calcular que existieron entre 1991 al 2000 entre 30 o 40 individuos. 5 o menos de ellos eran videntes o tarotistas, y solo 3 casos presentaban alguna especie de habilidad sobrehumana. En futuros videos ahondaremos más de estos agentes en particular. Sobre la base de operaciones, la oficina 115 era un nombre clave. No se sabe con exactitud cuál fue su ubicación. Existen 3 lugares que posiblemente hayan servido como base de operaciones. El primero es el Palacio de Zambela, ubicado en Jirón Pueblo de Superunda, en el centro de Lima. El segundo, en un sótano oculto de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicado en Avenida Bancay. Y el tercero es un lugar al que solo se le conoce como el Avispero. Volviendo al tema de los documentos encontrados, parte de darnos una idea de los agentes del factor enigma, también hay un número considerable de informes de los casos que fueron investigados, algunos de ellos con éxito, otros con más preguntas que resolver y otros inconclusos. Les voy a citar un pequeño grupo de estos. El 20 de abril de 1994, varios restos humanos provenientes de 20 individuos fueron encontrados en un arenal por Ventanilla. Los restos presentaban mordiscos y garrazos de un ancho de casi 50 centímetros. Se pensó primeramente que el daño de los cadáveres fue producto de los perros lobo callejeros, muy comunes en las zonas pobres, o de algún animal que escapó de algún circo o zoológico, pero al analizar el impacto y la profundidad de las heridas, se descartó ello. Los 20 individuos murieron al ser desmembrados casi al mismo tiempo, producto de los garrazos y mordiscos.
El 17 de marzo de 1993, una mujer sin identificar, con obesidad mórbida, es hallada muerta cerca de la Plaza de Acho, bajo extrañas circunstancias. La autopsia reveló que la mujer poseía 3 corazones. Lo escabroso es que un análisis de ADN revelaría que ninguno de los 3 le pertenecía. Varios habitantes del poblado de San Miguel de Yauri, en Apurímac, han visto hombres hechos de piedra caminando en los campos desde tiempos antiguos, especialmente días antes que suceda algún movimiento telúrico. Y finalmente, el 3 de enero de 1995, cerca a la medianoche, Emiliano Valcárcel Montero, accionista mayoritario de uno de los 3 bancos más poderosos del país, el Banco Crediticio del Perú, mientras conducía su camioneta frente a una sucursal de uno de sus bancos por la Avenida del Ejército en Magdalena, Valcárcel fue atacado por 3 encapuchados. Recibió cerca de 20 disparos, 2 de ellos a quemarropa en la cabeza. Después de la fuga de los atacantes, la víctima se reincorpora, hace una llamada por celular y conduce su carro a toda velocidad. Todo ello fue filmado por una cámara de seguridad del banco. Según un informe, el video original y la copia del resguardo desaparecieron misteriosamente tras el fallecimiento de los agentes 34 y 76 que investigaban el caso. Todo ello ocurrió una semana después del atentado contra Valcárcel. La única evidencia que queda es solo un informe por escrito. Si bien estos y otros casos son increíbles, el último sobre Valcárcel fue para los agentes la confirmación de un rumor siniestro en el que no solo se revelaría la existencia de seres sobrenaturales con inteligencia, sino que también pueden hacerse pasar por humanos y, lo que es peor, llegar a ostentar poder político y económico al nivel de influir en el destino del Perú. Con todo esto, debemos hacernos unas preguntas. ¿Qué clase de seres son los verdaderos gobernantes del país? ¿El señor Valcárcel es el único sobrenatural con ese grado de influencia? Sabiendo que actualmente aún es un destacado banquero y que la influencia del Banco Crediticio del Perú ha crecido con los años, ¿qué sucedió realmente con Factor Enigma? Y el expresidente Fujimori, que gobernó en los 90s, y su ex premier Waldir Montessori, que cumple actualmente cadena perpetua, ¿qué tanto saben del tema? En futuros videos seguiremos escudriñando los archivos de Factor Enigma. Y solo un dato adicional que descubrieron los agentes de Factor Enigma por mera casualidad: el ahora dueño del Banco Crediticio del Perú, Emiliano Valcárcel, nunca nadie lo ha visto de día.